Quijoteando. Acompáñanos a hablar y pensar tu realidad con comentarios, entrevistas, música, noticias sobre el acontecer nacional e internacional. Hablemos, pensemos desde tu realidad, pasemos de la indignación a la acción para construir, de verdad, una nueva nación donde tus derechos valgan. Quijoteando. Se puede soñar, pero hay que pensar lo que hay que cambiar. Se puede vivir, se puede soñar, se puede soñar. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Quijoteando. Hoy es martes 2 de febrero de 2021 y este es una producción, como saben ustedes, de Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador y Radio La Clave. En cooperación, en coproducción, estamos realizando este programa. Hoy tenemos un tema que queremos que ustedes conozcan sobre una situación real de violación a derechos laborales que está ocurriendo actualmente. El tema del programa le hemos puesto huelga de hambre, caso Florenzi. Y es así que queremos que cada uno de ustedes, amigos y amigas, conozcan de este caso que está ocurriendo de varios trabajadores y trabajadoras que están en huelga de hambre por violación a sus derechos laborales, ¿verdad? Y como una forma de exigir que las autoridades tomen el papel que les corresponde. Ellos están en esta situación extrema, dado que hasta hoy no ha habido una respuesta como debe ser. Así es que, amigos y amigas, vamos a tener hoy en este programa como invitados a Rafael Méndez. Él es secretario general de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Vamos también como segundos invitados. Tenemos los audios de 3 trabajadoras y trabajadores que nos van a comentar propiamente lo que está ocurriendo en la fábrica, el lugar donde ellos se encuentran en huelga de hambre, y nos van a explicar las razones de por qué esta situación. También tenemos como tercer invitado a Elías Evangelista, abogado de FESPAD. Él también nos va a hacer unas aclaraciones sobre lo que está ocurriendo desde el punto de vista jurídico, para que tengamos una idea más clara y general de lo que está sucediendo. Y por último tendremos a Patricia del Carmen Vázquez de Sevillano, miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, quien nos va a comentar un poco sobre el rol de las instituciones del Estado. Así que, amigos y amigas, no se nos vayan. Este es un tema interesante, es algo que está ocurriendo ahorita. Es muy importante porque el tema de violaciones a derechos laborales en la fábrica Florenzi se da a raíz de la pandemia, pero también de otras obligaciones que el patrono no ha cumplido. Así es que, para que podamos conocer más directamente lo que ha ocurrido sobre este caso, pues les invitamos a que se quede y oigamos a nuestros primeros 2 invitados. Ellos son Rafael Méndez y a las y los trabajadores que están en huelga en la fábrica Florenzi. Así es que los dejo con ellos. Mi nombre es Rafael Méndez, secretario general de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, y un tanto hablarles del contexto en el que se suscribe la lucha de las trabajadoras de Florencia. Estamos hablando de que desde el 19 de marzo del 2020 se suspendieron las labores debido a la situación de la pandemia, que se decretó la cuarentena domiciliar obligatoria, en la cual las trabajadoras se fueron a sus casas y desde entonces dejaron de percibir salarios. Esto el 19 de marzo del 2020. Sin embargo, el empleador dejó de pagar todas las cotizaciones, todas las prestaciones de seguridad social y de pensión, lo que implicó una situación bastante difícil para las compañeras trabajadoras que sufren enfermedades crónicas, que necesitan tratamiento médico, y ya no se les podía brindar desde el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y también afectó a las trabajadoras que estaban por jubilarse, en el sentido de que la patronal dejó de pagar también las cotizaciones de las AFP.
Esto no fue desde marzo, sino que estamos hablando de que estas cotizaciones las dejó de pagar la patronal desde el mes de diciembre. Desde entonces, muchas de las trabajadoras se quedaron sin los servicios médicos requeridos para tratar sus diversas enfermedades crónicas, a consecuencia también de las condiciones laborales de haber trabajado durante 20 años, 25 años en esa empresa, que eso generó muchas enfermedades de carácter laboral también. El 1 de julio, el apoderado legal de la empresa informó que quedaban despedidas todas las trabajadoras, que iban a cerrar operaciones. Desde el 8 de julio, digamos a los días siguientes, las trabajadoras afectadas deciden tomarse la fábrica por tiempo indefinido para resguardar toda la maquinaria y los pocos bienes que todavía conserva la empresa. Esto para impedir que la patronal dejara vacío el inmueble y sin ninguna garantía de pago para las decenas de trabajadoras y trabajadores que laboraban para esa empresa Industrias Florencia SADCB. A partir de entonces se da inicio al proceso legal, se comienza los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo, se ponen las demandas, se agota esa instancia del Ministerio de Trabajo, no encontrando ningún resultado por parte del ministro de Trabajo, Rolando Castro, el cual prácticamente ignoró la situación que vivían estas trabajadoras, incumpliendo su misma palabra que dijo de que durante el periodo de la cuarentena no se iban a permitir cierres de trabajo ni tampoco suspensiones de contratos, cosa que en última instancia se dieron en este periodo y que el ministro de Trabajo no supo estar a la altura de las exigencias en ese momento. La mayoría de trabajadoras y trabajadores, estamos hablando de que tenían alrededor de 9 años hasta más de 30 años de haber laborado para esa empresa, pero al señor Sergio Pineda López solo les manifestó que no tenía dinero para pagar ni el tiempo de trabajo, ni mucho menos todo lo que corresponde por ley a las trabajadoras. La situación de las mujeres se agrava, como ya lo mencionamos, por el hecho de que la mayoría son jefas de hogar, madres solteras, y también sus edades rondan los 45, 50 y 55 años. Muchas de ellas, también lo reiteramos, tienen enfermedades crónicas, algunas discapacidades también. Es decir, que bajo esas condiciones tienen nulas posibilidades de conseguir otro trabajo formal, dadas las condiciones de empleo en este país. Ante este caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y su titular, el señor Rolando Castro, se mostró prácticamente indiferente y ausente ante este atentado a los derechos laborales de 196 mujeres y 14 hombres que se vieron afectados por el cierre de esta fábrica. Esto riñe bastante con lo que dice la misión de lo que debe de cumplir el Ministerio de Trabajo, que tendría que ser una institución pública que brinde servicios de calidad, eficientes y transparentes, a fin de alcanzar el desarrollo integral en el área sociolaboral y la protección de las fuentes de trabajo. Esto último no lo ha cumplido porque no puso todos sus recursos que tenía a disposición para proteger el empleo en este país, en una situación difícil como es la pandemia de COVID-19. Agregado a esto, no solo el ministro de Trabajo se está involucrado en esta situación, porque se ha respetado también la Constitución de la República, el artículo 37, donde se dice de que el trabajo es una función social y debe de gozar de la protección del Estado. Y se supone de que el Estado debe de garantizar todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual e intelectual, y también para asegurarle a la familia las condiciones económicas para una
existencia digna. Esto no se ha cumplido, ni mucho menos tampoco lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que expresa que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Esto no se ha cumplido en nada. Las instituciones han fracasado en cuanto al cumplimiento de estos artículos de la Constitución. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución estipula que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegidas en la conservación y defensa de los mismos. Nosotros vemos de que hasta la fecha estos artículos que están contemplados en la Constitución de la República han sido vulnerados, porque se dejaron en abandono a 196 mujeres y 14 hombres, en los cuales no solamente se le vulneraron los derechos laborales, sino que estamos hablando que se le vulneraron una serie de derechos constitucionales. En todo esto que hemos estado mencionando hasta aquí, el ministro de Trabajo no ha cumplido ni siquiera un 15% de sus obligaciones en la problemática de Industrias Florencia, porque lo único que se dedicó fue a sacar los cálculos y a las labores puramente administrativas, cosa que creemos de que pudo haber hecho más, así como hay otros casos emblemáticos en los cuales vimos al ministro de Trabajo que se pronuncia y ha llegado hasta las últimas instancias. Por ejemplo, los casos de los trabajadores municipales de San Salvador, de Santa Tecla, y de igual manera hoy, que es campaña electoral, está poniendo hasta demandas para que los candidatos que van para la alcaldía de Santa Tecla y San Salvador no participen en las elecciones. Esto es inmiscuirse en algo que no le corresponde al ministro de Trabajo, porque en lugar de estar tutelando los derechos de la clase trabajadora, se está metiendo más en la propaganda electorera. Esto es ofensivo porque hay una problemática grave que están enfrentando las trabajadoras de Industria Florencia, y no solo ellas, sino que la clase trabajadora de todo el sector privado en estos momentos. Entonces, bajo esta situación, las principales demandas de las trabajadoras está que se pague el 100% de indemnización, los salarios caídos, las horas extras, vacaciones, aguinaldos, bonos y otras prestaciones adeudadas por parte de la patronal Industrias Florencia SADCB. También se exige de que se judicialice y se condene al señor Sergio Pineda López por la violación a los derechos laborales y por retener las cuotas del IS y AFP, que son considerados delitos penales. También se le exige a los jueces de lo laboral, a la señora Daisy Ábrego, Mario Ítalo Martínez, Beltrán Alexis Mengíbar, Arely Zelaya y Francisco Valenzuela, que corresponden al juzgado primero, segundo, tercero y cuarto y quinto de lo laboral, a que agilicen el caso y que también se dictamine el embargo preventivo y que por fin haya justicia para las trabajadoras y trabajadores despedidos de Industria Florencia. De igual manera, se exige de que cese el amedrentamiento y el acoso por parte de la Policía Nacional Civil y que ésta se limite nada más a brindar la seguridad y no a infundir temor ni realizar persecución a quienes se encuentran en la fábrica. De igual manera, estamos exigiendo de que se señale al Estado salvadoreño como violador de derechos humanos, ya que dejó en abandono a 210 personas, mujeres en su mayoría, a quienes se les fue arrebatado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la seguridad social, a una vida libre de violencia hacia las mujeres, a la alimentación, a la libertad sindical, a la protección de la familia, es decir, a una vida digna, contradiciendo los artículos de la Constitución que resguardan estos derechos. Entonces, esta situación se ha agravado aún más porque desde el 7 de enero se da inicio a la huelga de hambre. Después de casi 7 meses de estar peleando legalmente, de que todas las instancias, que corresponden tutelar los derechos laborales y derechos humanos,
No ha habido respuesta de la Fiscalía General de la República, no ha habido respuesta del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de su titular Rolando Castro, no hay respuesta por parte de los juzgados de lo laboral. Esto obligó a que las trabajadoras el día 7 de enero iniciaran una huelga de hambre que hasta la fecha ya lleva más de 20 días. Esto es completamente inhumano y creemos de que las autoridades tienen que responder ante esta situación. Ya es el Estado el que está siendo responsable de esta situación. Son el órgano legislativo que no legisla en favor de la clase trabajadora, sino que elabora leyes que únicamente protegen a los grandes empresarios. El Ejecutivo, a través de los diferentes ministerios, y en este caso el Ministerio de Trabajo, porque no cumplen los mandatos constitucionales, sino que actúan de manera parcializada y son ellos mismos los que transgreden la misma Constitución. Y el órgano judicial, porque no hay justicia en este país. No podemos encontrar justicia de la Fiscalía, de los jueces, ni de nada hasta la fecha. Por eso es de que la huelga de hambre que iniciaron las compañeras el 7 de enero es un llamado de alerta a nivel nacional como también a nivel internacional, de que en este país se están violentando los derechos humanos, se están violentando los derechos laborales, y esto ya no se puede seguir permitiendo. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Torres, tengo 52 años, mi cargo era operaria. Nuestra exigencia es que el gobierno agilice nuestro caso y que Rolando Castro acelere nuestro proceso, que haga justicia a Sergio Pineda López, que dé la cara. Todo el colectivo Florenci exigimos eso, que los indemnice y pago de IS. Le exigimos a Rolando Castro que acelere nuestro proceso, y todos y todas trabajadoras de Florenci. Buenas tardes, mi nombre es Nuria de los Ángeles Martínez Pérez, mi edad 42 años, cargo que desempeñaba operaria. Nuestras exigencias son para el caso de industria Florenci, SADCB. Hasta la fecha, él solo se ha limitado a sacar cálculos, realizar algunas audiencias y no da respuestas por las sensatías que se solicitaron en su momento para lograr que las personas que sufren enfermedades crónicas puedan continuar su tratamiento en el ISSSTE. Ni tampoco ha agilizado otra documentación necesaria para el proceso judicial y otros trámites. Por otro lado, no se ha puesto a disposición el equipo jurídico que prometió
el ministro de Trabajo por si se presentaba una situación como el cierre de fábricas. Por otra parte, a partir del 17 de julio del 2020 se interponen las medidas en los juzgados de lo laboral para pedir que dictaminen medidas cautelares o embargo preventivo a los bienes activos de Industria Florenci S.A. de CB. Pero esa demanda hasta el día de hoy no ha tenido respuestas más que prevenciones que se han corregido, pero que aún se espera que los jueces notifiquen. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Rivas Gómez. Tengo 42 años de edad. Mi cargo era operario. Ante esta situación y después de 8 meses de lucha por diferentes medios y no tener resultados favorables, nos motiva a dar inicio a la huelga de hambre como último recurso el día 7 de enero del presente año. Este día cumplimos 24 días de huelga de hambre sin haber sido escuchados. Asimismo, exigimos al Estado hacerse responsable por nuestras vidas. Por otra parte, le exigimos el pago del 100% de indemnización, los salarios caídos, horas extras, vacaciones, aguinaldos, bonos y otras prestaciones adeudadas por parte de la patronal Industrias Florenci S.A.D.C.B., que se judicialice y condene al señor Sergio Alberto Pineda López por violación a los derechos laborales y retención de cuotas del INSS y AFP, que los jueces de lo laboral Daisy Ábrego, Mario Ítalo, Martínez Beltrán, Alexis Mengíbar, Arely Zelaya y Francisco Valenzuela, correspondiente respectivamente a los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de lo laboral, agilicen el proceso judicial, dictaminen las medidas cautelares o embargo preventivo
y haya justicia laboral para las trabajadoras y trabajadores despedidos de Industrias Florenci S.A.D.C.B. y no levantaremos la huelga de hambre hasta no tener una pronunciación favorable de nuestra lucha. Las amigas, hemos escuchado ya un poco la situación del caso Florenci, la huelga de hambre que los trabajadores están desarrollando. Hemos escuchado a nuestros invitados y entre ellos a 3 trabajadores y trabajadoras que están en esa situación y pues es difícil, ¿verdad? Todos entendemos la situación difícil que ha sido la pandemia. Y además en este país los derechos laborales pues están realmente su cumplimiento muy débil, las instituciones que tienen que velar porque se cumplan. Así es que ya escuchamos esta narración tan tremenda, difícil, ¿verdad? Con la que nos solidarizamos, ¿verdad? La situación con la que están ellos y ellas actualmente luchando para que se respeten sus derechos laborales. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a pasar en este momento al editorial de todos los martes en nuestro programa Quijoteando. Y luego vamos a una pausa y volvemos. Quijoteando. Rodrigo Borja, expresidente socialdemócrata de Ecuador, en su Enciclopedia de la Política, define al estadista como aquel gobernante serio y eficaz que domina las ciencias políticas y además el arte de conducir a los pueblos. Es el teórico y práctico del poder. No todo político, asegura, es o puede ser estadista. Para el exrector de la panameña Universidad Santa María la Antigua, Carlos Alberto Boloj Pereira, el estadista realiza el sueño de quienes lo eligieron: vivir en paz, en salud y en prosperidad permanente. Se puede aprender a ser estadista, afirma, si el político estudia arduamente y se determina a ser disciplinado, a tener independencia política y a resistir las tentaciones de atracar al erario y los bienes del Estado. El estadista, agrega, evita asociarse con personas inescrupulosas y solapadas porque sabe que le hacen daño a su imagen y a sus nobles propósitos de trabajar para el país. En El Salvador no aspiramos a tanto, no por creer que no merezcamos a alguien de ese talante, sino por saber que el actual inquilino de Casa Presidencial ni siquiera alcanza a tener la estatura de presidente. ¿Por qué hacer tan temeraria afirmación?, preguntarán por ahí. Pues por algo fundamental. Más allá de incumplir varias de sus atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 168 de nuestra Carta Magna, hay una contemplada en el cuarto ordinal de este que, con su permanente proceder, la está dinamitando. Se trata de su deber de procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Sus tuits de odio han inundado la política del país y las consecuencias negativas de los mismos saltan a la vista. Iba a decir sus discursos, pero son tan escasos, aunque igualmente nocivos para la buena salud nacional. ¿Por qué hablar del daño actual a la política en el país? Pues lo que existe entre partidos y funcionarios no pasa de ser politiquería electorera barata. En cambio, por definición, la política es la actividad que desarrollan tanto quienes ocupan un cargo en la administración estatal como la ciudadanía con su participación en asuntos públicos dentro de los ámbitos nacional y local, ya sea, por ejemplo, emitiendo sus opiniones al respecto, eligiendo a sus gobernantes o ejerciendo contraloría social. Pero de eso, hoy vemos cada vez menos. Ante la ligereza con la que se pronuncia Nayib Bukele en tantos temas, casi en todos, hemos visto este escenario: subalternos agachando la cabeza y bastante gente celebrando sus ocurrencias. Ese cuadro fue superado el domingo recién pasado cuando,
fruto de todo lo anterior, asesinaron a Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada. Hubo también personas heridas por arma de fuego. La noticia de este atentado terrorista se ha regado como pólvora dentro y fuera del país. Por ello, no es necesario abundar en las circunstancias en que ocurrió. Pero sí son abundantes sus condenas por parte del cuerpo diplomático acá acreditado, de Naciones Unidas y de muchas entidades y personalidades más. Pero, ¿por qué hablar de atentado terrorista? Porque no sería extraño que alguna mente enfermiza, de las varias que hay en el entorno del mandatario, haya pretendido así sembrar terror entre los simpatizantes de la oposición y entre quienes se han desencantado con su gestión. Ello en función de desalentar su participación en las elecciones del cercano domingo 28 de febrero. Acordémonos que el estadista no se junta con chusma inescrupulosa y solapada que dañan su imagen. Pero ya se dijo, Bukele no es para nada un estadista. Por eso está rodeado de ciertos personajes indeseables e impresentables. Por eso reacciona echándole la culpa a los partidos moribundos, así lo llamó, de supuestos atentados. Un estadista no procedería así. Un estadista lo haría lamentando la muerte de esas personas, solidarizándose con sus familias, exigiendo una exhaustiva investigación fiscal e instruyendo a la corporación policial para que no obstaculice la labor del Ministerio Público. No digo que Bukele haya ordenado el atentado, como tampoco dije nunca que Alfredo Cristiani ordenó la masacre en la Universidad Jesuita hace más de 30 años. A Cristiani siempre lo señalé como encubridor de primer nivel para evitar llegar hasta sus autores intelectuales. Pero tampoco acepto que salten ciertos plumíferos asegurando que el menos interesado en que se cometan este tipo de crímenes es el partido en el gobierno y que sus réditos son solo para el partido al cual pertenecían o con el que simpatizaban las víctimas. Conozco muy bien el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y este tipo de declaraciones me recuerdan las que dio Monseñor Romeo Tobar Astorga cuando, siendo integrante de la comisión presidencial enviada al exterior a explicar lo ocurrido, ocupó argumentos similares para responsabilizar entonces a la insurgencia de tal atrocidad. Por eso, ahora que la moda gubernamental imperante es negar o anunciar nuevas guerras, vale recordar al gran Monsiváis. Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política, dijo. Agréguenle, además, que también debe darse con todo la batalla de la memoria histórica. Esta cumbia está amparada por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y concordantes. Dale música, Carancho Guachín. Con esta cumbia te vas a asesorar. Este es el ritmo que te trae lo legal. Y mientras bailas te podés enterar de tus derechos laborales. El aguinaldo es en junio y diciembre. Se llama sueldo anual complementario. Anda avisando entrando en noviembre para que no se hagan los otarios. Enfermo embarazaste, tiene 3 meses por gestación y de paso te ligaste para el pibe la asignación. El derecho laboral para el trabajador, para todo el personal pretendemos lo mejor. Si bailas en el laburo y te lastimas el pie, no te hagas el macho duro que te cubre la RT. Te garpan las vacaciones, eso es una obligación. También indemnizaciones si te rajan sin razón. Tenés derecho al salario según las leyes vigentes. Y aunque no quiera el empresario, se negocia colectivamente. Derecho laboral. Un sindicato y un delegado es algo obligatorio. Y si te hacen laburar un feriado, tenés un franco compensatorio. Derecho laboral, derecho laboral. Que no te garque la patronal.
Patronal, con la próxima cumbia te llega la carta documento y será justicia. Bueno, amigos y amigas, ya hemos adelantado en la primera parte algunos aspectos importantes de este caso que queremos que ustedes conozcan. Un tema importante, el de derechos laborales. Ya hemos escuchado a Rafael Méndez, secretario general de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, y también a las y los trabajadores que están en huelga. También escuchamos un tema interesante en el editorial, ¿verdad? Así es que nos hace reflexionar y analizar aspectos importantes que creo que nos ayudan a cada uno en nuestro diario vivir y tener conciencia, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a seguir con nuestro programa. Les agradecemos que estén en sintonía de su programa Quijoteando en Radio La Clave. Vamos a continuar con los segundos invitados. De esta segunda parte tenemos a Elías Evangelista, abogado de FESPAD. Él nos dice nos comenta un poco sobre cuáles son los derechos que se han vulnerado y también cuáles son los mecanismos jurídicos que han activado los trabajadores, cuál es el estado actual de los procesos laborales en los tribunales. Así es que interesante, porque todo esto es importante, a todos nos servirá mucho conocer algunos aspectos de temas jurídicos, porque no estamos exentos que pueda suceder esto en nuestros trabajos. Muchos casos se dieron con esta pandemia del año pasado, se suspendieron contratos y mucha gente se quedó sin trabajo. Así es que vamos a escuchar entonces a nuestro tercer invitado y también a nuestra cuarta invitada, que es Patricia del Carmen Vázquez de Sevillano. Ella es miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Así es que ella nos va a hablar un poco sobre el papel que han jugado las autoridades competentes en este caso y cuál es el llamado que hacen a esta, ¿verdad?, para que pueda resolverse este conflicto tan delicado. Vamos a dejarlos entonces con nuestros invitados y volvemos. Mencionar de que la primera vulneración, una de las más fuertes, es el rompimiento constitucional que ha hecho el Estado y también esta institución privada que sería Industrias Florencia S.A.D.C.B. Tenemos regulado en el artículo 37 al 52, que es la sección de trabajo de la Constitución. Dice ahí en el artículo 37 de que el Estado velará para que haya una protección del trabajo y que esto lo pueda gozar el trabajador. Entonces vemos claramente una obligación que nace de este cuerpo normativo que es nuestra Carta Magna para beneficiar al trabajador. Posteriormente se encuentra lo que es el Código de Trabajo, la Ley de Zonas Francas Industriales y Comercialización, que empezando por esta, en su artículo 29, en la letra R, manifiesta de que aquellas empresas que gozan de los beneficios fiscales de la zona franca, de la Ley de Zonas Francas, tienen la obligación de respetar los derechos laborales, inclusive el de indemnización, vacaciones completas y proporcionales, el aguinaldo de la misma forma, completo o proporcional, los salarios caídos y los salarios dejados de percibir. Podemos ver de que la misma Constitución en su artículo 38, numeral 11, otorga el derecho de indemnización a los trabajadores. Al mismo tiempo, el artículo 56 del Código de Trabajo reza de la misma forma, es decir, cuando haya un despido injustificado de parte del patrón, este tiene que cancelar lo que es la indemnización al trabajador. La indemnización nace primeramente como una forma de seguridad o estabilidad laboral para el trabajador. Es decir, que el patrón no debería de despedir a los trabajadores si no tiene causa justificada. Es decir, si no tiene por qué despedirlo, no lo debe despedir.
pero si lo hace, entonces está obligado este patrón a pagar una prima de 30 días por cada año trabajado. En este caso, pues, de Florenci, que la mayoría de sus trabajadoras tienen 20, 15, 25 años de trabajar, las indemnizaciones pues son bastante altas. Y pues ahí vemos de que tienen derecho estas trabajadoras a exigirlo. Por otra parte, como estaba diciendo, existen otros cuerpos normativos los cuales han sido vulnerados o transgredidos. Podemos seguir hablando del Código Penal. En su artículo 245, por ahí está la parte de los delitos contra el trabajo. Ese artículo manifiesta más o menos lo siguiente, que cuando hay una apropiación o retención de cuotas de parte del patrón, este se constituye lo que es en un tipo penal y se convierte en un delito. Prácticamente, si el patrón descuenta de la planilla el seguro social, la pensión de AFP, si éste la retiene y no la remite a la institución correspondiente, que en este caso sería el seguro social o la AFP, con solo retenerla constituye delito. Asimismo, aunque la tenga guardada, pero si no la remite, es delito. De la misma forma, y aún peor, si digamos se la gasta, pues. Podríamos decir de que la sanción que da el Código Penal es una privación de libertad, es decir, cárcel para el patrón, de 2 a 8 años. Se convierte acá en un delito grave porque pasa de los 3 años. Y esta situación ha ocurrido desde hace bastante en Florencia. Inclusive desde diciembre de 2019 suceden estas cosas en Florencia. En la cuestión de los salarios no percibidos, podemos decir de que aún antes del abandono, en la pandemia de marzo a julio, no se le cancelaron los salarios a estos trabajadores, a pesar de que existía un decreto especial 593 que obligaba a los patronos a cancelar los salarios completos en tiempo y brindarle estabilidad laboral a sus trabajadores, a pesar de la pandemia. Por otra parte, tenemos lo que es la Ley de Organizaciones y Funciones del Sector Trabajo. Esta es muy importante porque es la que le da vida al Ministerio de Trabajo, pero que aparte que le da vida, le da obligaciones y funciones al ministro de Trabajo, digamos, de alguna manera. Es claro que podemos ver, por ejemplo, en el artículo 4, letra C, que uno de los fines del sector de trabajo son el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, dice. Y posteriormente, en el artículo 5 de esa misma ley, dice de que el ministro de Trabajo o el Ministerio de Trabajo está en la obligación de supervisar la política laboral. Esto quiere decir de que está obligado el Ministerio de Trabajo a estar pendiente de que se cumpla la ley laboral, el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, cosa que no ha pasado acá en el caso Florenci. Aparte de ello, pues, frente a estas vulneraciones, se ha acudido claramente a diferentes instituciones públicas para que éstas sean activadas. Primeramente, como mencioné,
Los trabajadores de Florencio fueron a la Fiscalía General de la República a denunciar, a dar el aviso de que se estaban reteniendo las cuotas laborales de seguro social. Al mismo tiempo se acudió pues a la Procuraduría General de la República, pero que como se estaba en pandemia, esto pues no tuvo un feliz término, ¿verdad? Ya que por los diferentes decretos de inmovilidad de las personas era bastante difícil pues acercarse a estas instituciones. Y pues claro que se ha ido al Ministerio de Trabajo a solicitar la intervención en las conciliaciones a través de las audiencias que se realizan para tratar de llegar a un acuerdo con la patronal para que responda sobre sus obligaciones, pero que no ha habido también una respuesta favorable para las trabajadoras. Claramente pues también se ha ido a lo que es a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a hacer las denuncias correspondientes por la vulneración de los derechos humanos en relación a los derechos laborales, y hasta se ha ido a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Trabajo, a exponer el caso Florencio para que se interpele a lo que es el ministro de Trabajo, que responda por la situación de ellas. Por otro lado, pues se puede mencionar que el estado actual del proceso, nosotros tenemos un par de apreciaciones. En julio, pues se presenta el 17 de julio las diligencias de declaratoria de abandono y se solicita la medida cautelar de parte de las trabajadoras, pero que aún en diciembre no habían tenido ni siquiera la aceptación de esas diligencias en el tribunal, sino que por el contrario se estaban haciendo prevenciones que a juicio particular pues decir de que son prevenciones que no se tuvieron que haber hecho a la luz del derecho o naturaleza del derecho laboral, pues se deben de aplicar los principios y la normativa laboral, no los principios y la normativa de otras leyes que no corresponden a la naturaleza de los trabajadores. En este caso, pues, el tribunal está aplicando las reglas del derecho común, que quiere decir de que se está aplicando lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil como regla procesal, dejando de lado el Código de Trabajo y su procesal de trabajo, que es el que beneficia a los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo claro. La demanda se presenta el 17 de diciembre, aún dentro de los 15 días posteriores al hecho que genera el despido injustificado, y en ese sentido corren, por así decirlo, el beneficio de las presunciones a los trabajadores. En ese sentido, pues, se tuvo que haber aplicado la normativa laboral. ¿Para qué? Para que el proceso sea más ágil, más adecuado frente a la vulnerabilidad de los trabajadores. Pero no ha sido así, sino que se ha aplicado otra normativa diferente, y tenemos los grandes problemas que aún para el mediados de diciembre no se había pues ni aceptado la demanda. Hasta este momento pues se pueden ir planteando ya, por el problema de retraso de justicia, pues algún tipo de amparo ante el Tribunal Constitucional, e inclusive como el Estado salvadoreño ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interponer algún tipo de acción frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según pues el artículo 6 de la misma ley. Así es que frente a esta situación se va a evaluar estas actividades que pueden desarrollarse a futuro. Para valorar el papel que han jugado las autoridades estatales tenemos que considerar tres situaciones. Primero,
El derecho al trabajo goza de protección constitucional porque es una reivindicación a los derechos sociales que están vinculados a la dignidad de la persona. Segundo, la relación de la persona trabajadora con respecto al patrono es de subordinación y desigualdad a nivel socioeconómico. Eso lo saben muy bien los patronos. Y siempre tratan de doblegar la dignidad y el deseo de justicia, haciéndote pasar hambre. Por ello es que es imprescindible ese rol protector del Estado. Para muestra, una de las soluciones ofrecidas por la industria florense SADCB fue darles una máquina usada por 10 años y que su valor real no rondaría ni los $80. Comparado con la riqueza que generaron con su trabajo estas mujeres y considerando que a algunas les faltaba poco para jubilarse, esto es una burla a la dignidad trabajadora. Las instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República, los juzgados laborales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República son instancias que deben ejercer el rol de protección del Estado respecto a las relaciones laborales. Sin embargo, estas instituciones suelen responder de forma diferenciada y no siempre oportuna. En el caso de las personas trabajadoras de la industria florense, la respuesta estatal ha sido deficiente y voy a puntualizar por qué. En el caso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es hasta hoy con la huelga de hambre que se ha pronunciado. Previo a la huelga de hambre y ante la denuncia pública, descalificó las demandas de las trabajadoras, diciendo que eran manipuladas y mentirosas. ¿Acaso se requiere manipulación para clamar y exigir justicia por violaciones a derechos laborales cuando lo sufres en carne propia? ¿Acaso es mentira que de diciembre del 2019 no se pagaban las cotizaciones al INSS y que todo el 2020 Industria Florense y SADCB reportó 0 personas empleadas? No, en verdad, desde diciembre del 2019 Industria Florense y SADCB no paga el INSS. Desde enero del 2020 no efectúa las aportaciones de AFP ni los pagos del Fondo Social de la Vivienda. Y desde marzo de 2020 no les paga salario ni las ha indemnizado. Fueron cesadas durante la pandemia, que se suponía que no iban a despedir. Obviamente no hubo un marco legal real que protegiera a las trabajadoras y eso permitió la vulneración de derechos. El acceso a la educación, el acceso a la salud, la alimentación, el pago de servicios básicos y vivienda. También es de reconocer que Industria Florense y SADCB ya tenía antecedentes de violación de derechos laborales en los años 2010, 2011 y 2015. Por tanto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debió responder en forma oportuna desde el momento de la denuncia y no reaccionar de manera reactiva hasta 8 días de iniciada la actual huelga de hambre, ya que el Ministerio de Trabajo es la primera instancia donde se acude. Realmente espero que esta intermediación del Ministerio de Trabajo en la Procuraduría General de la República rinda frutos. El deteriorado estado de salud de las personas trabajadoras en huelga de hambre ya es alarmante. En cuanto a la actuación del Juzgado de lo Laboral, hay que destacar que fue el 1 de julio de 2020 la fecha en la que Sergio Alberto Pineda López, apoderado legal de Florense SADCB, notificó a las 195 mujeres y a los 14 hombres que quedaban despedidos, pero desde marzo ya no les pagaban. Les despidieron sin ninguna justificación y sin el pago de indemnizaciones por los años laborados. Las personas trabajadoras actuaron oportunamente y el 6 de julio iniciaron procesos legales en los tribunales de lo laboral para lograr la declaratoria de abandono y el embargo preventivo como medida cautelar sobre los bienes y en contra de Industrias Florense y SADCB. Pero habiendo finalizado enero de 2021, ni siquiera ha sido emitida la demanda. Esto también es un llamado para la Procuraduría General de la República a que debe esforzarse por sustentar correctamente la demanda y al Juzgado Primero de lo Laboral a actuar con celeridad. En cuanto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
que acompañó el inicio de la huelga de hambre y que emitió correspondencias apremiantes al Ministerio de Trabajo, ha servido mucho en la lucha de las compañeras de Florenci SADCB. Se aplaude el acompañamiento que continúa brindándoles. Pero para ser justa, también actuó tardíamente. 7 meses es una eternidad cuando no tienes ingresos y las necesidades de la casa, alimentación, educación, servicios básicos siguen allí. E incluso el Fondo Social de la Vivienda no les importa que uno no tenga trabajo. Se te acumulan las deudas, el banco te acosa. Tus hijos tienen hambre. ¿Qué les vas a decir? En cuanto a la Fiscalía General de la República, las trabajadoras de Florencia SADCB en diciembre del 2019, antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia COVID-19, acudieron para demandar por las retenciones, pero no quisieron atenderlas. Posteriormente, el 9 de marzo de 2020, pusieron demandas por la misma razón, pero a la fecha no hay solución. Lo preocupante en el caso de la Fiscalía General de la República es que la desidia parece ser su accionar normal en lo que respecta a demandas por actos arbitrarios, retenciones ilegales, desacatos a medidas cautelares y feminicidios. De todas las instituciones estatales, considero que es la más deficiente, la que tiene deuda con el garantizar el acceso a la justicia. Y no solo lo digo por el caso de los trabajadores de Florencia, o porque en mi caso personal no hay ningún avance desde agosto del 2019, sino porque uno lee las noticias y ve los casos de absolución de feminicidas, los desacatos a reinstalar personas trabajadoras y la Fiscalía General de la República, como que si no existiera. La pronta y cumplida justicia es una deuda eterna del sistema de justicia salvadoreño. Es entendible la situación por la cual el país ha atravesado a raíz de la emergencia nacional decretada por el gobierno salvadoreño debido a la pandemia del COVID. Se entiende también que haya carga preexistente y sobreviniente, pero esto no puede ser utilizado para justificar la lesión de los derechos laborales. No es posible que una acuda a la PGR, a juzgados de lo laboral, a las cámaras laborales, a la Fiscalía General de la República, para que te digan que no pueden informarte de tu caso por teléfono. Asistes presencialmente y la persona defensora pública o la fiscal no se encuentran, o te dicen que no hay avance porque tienen exceso de trabajo o porque están trabajando con el 50% del personal. Pero ves los estadios llenos al 100%. No hay coherencia. Preocupa además que esto no es un caso aislado en la industria textilera, sino que esto es en muchas empresas que terminaron contratos injustificados y no han cumplido con los procesos de indemnización. Es más, el propio gobierno de Bukele es el mayor violador de derechos laborales al despedirnos sin el debido proceso a cerca de 9,000 personas, de las cuales 600 tenemos procesos pendientes desde el año 2019. Hago un llamado al ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, al fiscal general Raúl Melara, a los jueces del Juzgado Primero de lo Laboral, a la Procuradora General de la República, Miriam Aldana Revelo, al Procurador General de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, a todo el funcionariado y cuerpo de servidores públicos que cumplan con sus funciones para las que fueron contratados. Y hagan que la pronta y cumplida justicia y el garantizando el acceso a la justicia sea una acción y no un simple lema institucional que se ve bonito en las paredes y promocionales. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso después de escuchar a nuestros invitados y esperamos que ustedes hayan continuado en sintonía con nosotros, escuchando todos estos elementos importantes que nos han expresado los invitados e invitadas. Parte de ellos han sido los trabajadores que están en huelga de hambre en la fábrica Florencia, y pues los invito a una reflexión, ¿verdad? ¿Qué tanto
en este país conocemos nuestros derechos laborales, qué tanto nosotros ejercemos nuestros derechos para que se nos respeten lo que dice el Código de Trabajo. Es importante hacer esta reflexión. Es un caso que se está llevando en este momento a cabo, está ocurriendo, no es una película, aunque parezca una cosa novelesca, es una realidad. El derecho de los trabajadores a un trabajo digno, a que se respeten sus derechos, a generar las condiciones, ¿verdad? Y hacer respetar esos derechos. Pero, como lo escucharon, todavía ha habido una respuesta muy débil de parte de las instituciones del Estado que deben de velar por el cumplimiento y el respeto de estos derechos. Así que agradecemos su sintonía hasta este momento, pedimos que nos sintonicen nuevamente el próximo martes en otro programa aquí en Radio Clave de su programa Quijoteando. ¿Quién dijo que ya todo estaba dicho? Quijoteando. Acompáñanos a hablar y pensar tu realidad con comentarios, entrevistas, música, noticias sobre el acontecer nacional e internacional. Hablemos, pensemos desde tu realidad, pasemos de la indignación a la acción para construir de verdad una nueva nación donde tus derechos valgan. Quijoteando. Se puede vivir, se puede soñar.